Muy buenas tardes. Nosotros venimos de la preparatoria Rubén Jaramillo y les vamos a presentar un video documental sobre el socialismo sobreviviente, con la información que nos proporcionan los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales en las siguientes entrevistas. Para comenzar con las entrevistas, nos acercamos con el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo es el socialismo en Vietnam, en Cuba y en Corea del Norte? A ver, mira, les decía, no me acuerdo cuál de tus compañeras, la primera que se me acercó, que por qué no habían incluido a la antigua Unión Soviética. Y yo le decía que por qué no habían incluido a la Unión Soviética, porque desde mi perspectiva es importante retomar la experiencia de 1917 de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Por qué razón? Primero, porque debemos de recordar que, o hay que señalar, que el desarrollo del capitalismo de ese periodo, de allá de principios del siglo XX, en ese periodo el capitalismo está iniciando su recorrido a convertirse en una sociedad mundial, esto que ahora le llaman globalización. Entonces, esto que ahora llaman globalización es un proceso que el capitalismo inició a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La primera expresión de eso es el pleito por los mercados, que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese periodo, la Rusia era una de las regiones o uno de los países más rezagados en el desarrollo económico. Fundamentalmente su economía era basada en la agricultura, apenas empezaban a aparecer algunos ramos de la industria, ¿no? Y en ese contexto acontece una mala cosecha, problemas climáticos, etcétera. Luego está el problema de la guerra. Rusia estaba participando en la guerra con poco éxito y había problemas de producción de carbón, y el carbón es un elemento muy importante en Rusia por la temperatura, por el clima frío. Entonces, estos tres factores son los que generan un descontento social muy importante, que va a iniciar ahí por febrero, va a terminar por junio, por ahí así, donde se establece por primera vez un parlamento, la Duma. La Duma fracasa, no logra echar a andar la agricultura, no logra echar a andar la producción de carbón, no firma los tratados de paz de la Primera Guerra, y entonces el descontento sigue y aparecen los bolcheviques, encabezados por Lenin y Trotsky, y conducen el descontento social, popular, a una revolución, ¿no? Es el primer movimiento revolucionario en el mundo encabezado por los obreros, por una dirigencia obrera. La revolución se hace en el 17, Lenin muere en 1923, entonces 6 años en el poder no le alcanzan para reactivar la economía, remontar el rezago económico que hay en Rusia, y entonces pues ahí hay un problema. Luego hay una disputa por el poder, ¿no? Son países económicamente muy rezagados, y para remontar su rezago, de una u otra manera se van apoyando en otros países con afinidades.
no quiero decir socialistas, porque en realidad ahí lo que hay es un capitalismo de Estado. O sea, quien controla y quien posee todos los medios de producción es el Estado. Y digamos con mejor o menor éxito, las políticas de estos estados favorecen a la población, ¿no? Algunos más, algunos menos. Pasaremos a la siguiente entrevista contestada por el profesor Gustavo Kelly. Nosotros venimos de la Buenas tardes. preparatoria Rubén Jaramillo y queremos saber si le podemos hacer unas preguntas sobre socialismo. Por supuesto, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. ¿Qué impacto tuvo el socialismo en esos tres países? Pues mira, en esos tres países, fíjate que yo no sé si se dio de alguna manera, si se pudo establecer tan fehacientemente el sistema socialista. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, pues sí era muy fehaciente. De hecho, la propia creación de lo que se llamaba el Soviet, que era como, vamos a decir, como lo que conocemos ahorita como un municipio, o más bien a lo mejor una demarcación de un municipio, pues servía o tenía condiciones como para poder ser autosuficiente, ¿no? Y brindar vamos a decir, solventar las necesidades que tenían los propios soviets al interior. En el caso de, por ejemplo, Vietnam, en el caso, por ejemplo, de Corea, después del Tratado de Pyongyang, ¿no? Cuando se dividen las dos Coreas y Corea del Norte, se establece también un sistema socialista, bueno, a su modo. Nos vamos a dar cuenta que antes que nada lo que impera va a ser un sistema, antes que socialista, yo lo vería más un sistema dictatorial, ¿no? Lo que sí vamos a decir que tanto en la Unión Soviética como en estos sistemas socialistas que eran satélites, vamos a darnos cuenta que hay una condición en la cual se presentan también lo que son las nomenclaturas. ¿Y qué eran estas nomenclaturas? Pues vamos a decir que si el sistema socialista plantea que no hay clases, la nomenclatura va a ser, vamos a decir, el grupo hegemónico, ¿no? Los que van a tener el control. Todos los sistemas socialistas plantean un partido hegemónico, que es el partido socialista, ¿no? Es único, no hay otro, ¿no? Y las cúpulas de esos partidos son los que conforman las nomenclaturas, son los que toman las decisiones. Entonces, ahí hay como una cierta contradicción, porque mientras la idea es que desaparecieran las clases con los sistemas socialistas y que prevaleciera la idea de que cada quien realizara las actividades dependiendo de sus condiciones, pero que al final todo lo que se producía en ese sistema pudiera ser repartido de manera equitativa, resulta que estas nomenclaturas tenían un peso muy específico y muy importante, y además eran los que comandaban. O sea, al final, por eso una de las grandes críticas a los socialismos del siglo XX va a ser que en realidad se comportaron como si fueran sistemas capitalistas de Estado. Le llamaban capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque al final era el Estado el que controlaba todo y era el que decidía, vamos a ver a quién le vamos a entregar y de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, las cúpulas al final tuvieron sus privilegios sobre, vamos a decir, las demás clases. Póngase el ejemplo de la Unión Soviética o de la propia Corea del Norte, donde se crearon, por ejemplo, lo que eran los gulags, que eran como, bueno, no eran denominados así, pero eran como una especie de campos de exterminio, ¿no? Y donde la gente que no estaba de acuerdo, vamos a decir, los presos políticos del régimen, pues eran mandados. Uno de los gulags más famosos, pues es el de Siberia, ¿no? Donde los mandaban a hacer trabajos forzados. Pero también
en zonas como Corea del Norte, en la propia Vietnam, se presentaban este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, una de las grandes críticas que le hacen incluso los mismos pensadores marxistas, uno de ellos, por ejemplo, Eric Hobsbawm, es que pues realmente el socialismo que nosotros vemos deberíamos de catalogarlo como el socialismo realmente existente y no como la idea de socialismo planteada desde anterioridad incluso al propio pensamiento marxista, ¿no? Entonces, pues lo que vemos ahorita es que estos satélites como son Cuba, como son Vietnam, Corea del Norte también, que digamos Corea del Norte tiene una particular forma de ver el socialismo, es un tanto distinto, ¿no? a por ejemplo el caso de Cuba, que es mucho más abierto, pero todos ellos han presentado signos de deterioro, ¿no? Y decaimiento. O sea, Cuba, cuando cae el muro de Berlín, Cuba las relaciones más fuertes las tiene con la Unión Soviética, no tanto con China. Entonces, Cuba vive un periodo desde el 89-90, cuando inicia la perestroika, que es la reforma estructural en materia económica de la Unión Soviética. Pues imagínense, ellos no tenían más que pues el comercio al exterior con la propia Rusia. Entonces, si se va a Rusia, bueno, no Rusia, la Unión Soviética, si se va a la Unión Soviética, pues quedan desamparados al margen, aparte del embargo económico que tenía Estados Unidos sobre la propia Cuba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se daba esto? Bueno, porque las mayorías de los sistemas socialistas se encontraron aislados. La mayoría de los países, terminando la Unión Soviética, el bloque soviético, incluso los países que recompusieron, vamos a decir, la Europa, pues se voltearon hacia el capitalismo, ¿no? Entonces fue difícil para esos países socialistas mantener las condiciones que tenían antes de que el bloque soviético se desintegrara. Pasaremos a la siguiente entrevista contestada por el profesor César Soto. ¿Qué relación tiene México con esos tres países en lo político, social y económicamente? Con Corea del Norte, pues no creo que ninguno. Con Vietnam, pues hay apenas con el tratado con la PEC, que se firma en los 90s y la década pasada, forma parte de lo que es que han llamado Cuenca del Pacífico. Son como 10 países que acá Trompetas quiere abandonar, por cierto, ¿sí? Los acuerdos son más que todos económicos. Políticos, pues, simplemente a nivel de relaciones diplomáticas, de embajadas, y de ahí no pasa, ¿no? El caso de Cuba sí ha tenido más cercanías. En el caso de Cuba, por ejemplo, cuando Fidel Castro está en el poder, cuando ya decreta el socialismo, obviamente mayor parte de los países latinoamericanos, por presión de Estados Unidos, rompen relaciones diplomáticas con Cuba. México no. México aguanta las presiones norteamericanas y es el único país que no rompió relaciones y no ha roto relaciones con Cuba. Ha habido incidentes, sí, por ejemplo, con Vicente Fox, ¿sí? Por ejemplo, que en virtud las relaciones cayeron bajísimos, ¿sí? Pero ahí en fuera, pues realmente ha habido más cercanía, más intercambios culturales, intercambios deportivos, intercambios económicos y políticos, pues no se diga, ¿no? Entonces realmente con el país, obviamente por razones geográficas, por razones de herencia española, si tú quieres, no sé, hay esas cercanías con Cuba, más que con Vietnam. Como el caso con Vietnam y con Corea, pues como que son algo muy lejano, ¿no? Como que realmente no tiene mucho impacto, pero con Cuba sí. Ahí sí la cercanía ha sido más palpable en todos sus aspectos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido o les sirva de algo. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de los tres profesores que tuvimos la oportunidad de entrevistar, cada uno reflejando sus ideas y posturas ante el tema. Para nosotros fue muy interesante escuchar las respuestas de cada uno,
ya que todos expusieron diferentes ideas del tema, que nos ayudaron a comprender y entender mejor lo que hoy en día es el socialismo sobreviviente. Eso ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias.